Un cordial saludo, soy Elisa Lazar y en esta ocasión, bajo el subproyecto de Derecho Probatorio, estaremos analizando la confesión, las posiciones juradas y la prueba testimonial. Comencemos. Y bien, es necesario que empecemos analizando a la confesión y la confesión se trata del reconocimiento que hace la parte del proceso, en el proceso judicial ante el mismo, ya sea judicial o extrajudicialmente, respecto de la existencia o ocurrencia de un hecho controvertido en el proceso que se aduce pertinente o relevante a la causa que está en debate. Respecto a los elementos de esta, bien, eh, de acuerdo con la definición que acabamos de comentar, se puede deducir primero, eh, el primer elemento es el objeto, es este al que llamamos el elemento material. El segundo, referente a la forma, es el que denominamos el elemento intencional. Y el tercero, que dice la relación a la persona que hace la declaración y que denominamos el elemento subjetivo. Respecto a las clases de confesión, está la judicial, aquella hecha por la parte o por su apoderado dentro del límite del mandato ante el juez, y la extrajudicial, aquella que se hace fuera del proceso a la parte misma o a quien la representa, puede ser también a un tercero. Está la confesión espontánea, la cual procede de la voluntad confesante con su propia causa, mientras que la provocada es cuando se produce por petición de la otra parte bajo juramento. Esto es lo que tiene que ver con las posiciones juradas que vamos a abordar luego. Luego está la confesión jurada, cuando se emite bajo juramento, la no jurada, que se emite sin juramento, la divisible cuando el adversario del confesante tiene el poder de dividir el contenido de la confesión, aceptando parte, únicamente la parte que le sea favorable, pero rechazando aquella favorable al confesante. En cambio, se dice que es entonces indivisible cuando aquel que desea beneficiarse de la declaración del adversario no puede aceptarla en aquello que le favorece y rechazarla cuando le es contraria. La confesión simple, que es aquella en la cual se afirman sin añadidos o modificaciones los hechos que la parte contraria pone en su base de la demanda, mientras que la cualificada, cuando el confesante reconoce el hecho pero atribuyéndole una distinta significación jurídica. La confesión compleja, cuando se refiere a varios objetos distintos de los cuales unos son favorables y otros contrarios al interés del confesante. Respecto de la base legal, el Código Civil en el artículo 401 señala o describe en sí en qué consiste la confesión, mientras que el Código de Procedimiento Civil aborda a la confesión a través de los artículos 403 al 419. Es necesario que se cumplan ciertos requisitos para que sea válida la confesión. En principio, la plena capacidad del confesante, es decir, que el sujeto confesante tenga capacidad de ejecutar actos procesales válidamente. Luego, la libre voluntad del confesante, que no exista ningún tipo de coacción. De igual manera, se debe dar cumplimiento a las formalidades procesales de tiempo, lugar y modo. Y no debe existir causal de nulidad que vicie la confesión. De igual manera, para que una confesión sea eficaz hay que cumplir ciertos requisitos. En principio, la disponibilidad objetiva del derecho o de la obligación que se deduce del hecho confesado, la legitimación para el acto, si es de representante o apoderado, y la conducencia o idoneidad del medio de prueba del hecho confesado, la pertinencia del hecho confesado, esto en relación con el litigio o el proceso voluntario, y que el hecho confesado no sea contrario a otro que goce de notoriedad. Ahora bien, respecto de las posiciones juradas, estos son un medio de prueba del género de la confesión que solo pueden ser provocadas por las partes y no por el juez, el cual no tiene en ningún caso esta iniciativa probatoria, a diferencia de la declaración de parte, que es únicamente facultad del juez. Las posiciones pueden definirse entonces como el medio de prueba del género de la confesión, mediante el cual una de las partes en juicio requiere de su adversario, bajo juramento, una respuesta afirmativa a las posiciones que le formule sobre los hechos de los cuales tenga conocimiento personal que sean pertinentes a la causa. En cuanto a la obligatoriedad de las posiciones juradas, el artículo 403 nos indica que estará la parte obligada a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria.
Y en cuanto a la reciprocidad, cuando el litigante aspire a promover y evacuar la prueba de posiciones juradas de su adversario, entonces deberá manifestar estar dispuesto a comparecer al tribunal a absolverlas a la parte contraria. Y esta manifestación debe darse por escrito en el escrito de promoción del medio de prueba, sin cuyo requisito no podrá ser admitida dicha prueba. En cuanto a la citación para absolver, una vez que se ha admitido el medio de prueba por el tribunal, en el auto de admisión debe el tribunal indicar la oportunidad para quien la solicita acuda pues al tribunal a absolverlas. La excepción de la regla la indica el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, que nos muestra que una vez que hecha la citación para la contestación de la demanda, las partes quedan a derecho y no hay necesidad de realizar una nueva citación. El término para promover y momento para absolverla. El artículo 405 del Código de Procedimiento Civil nos indica que las posiciones juradas pueden solicitarse y absolverse desde que se haya contestado la demanda hasta el momento antes de que se haya fijado el acto de informe esto en primera instancia, pues puede producirse antes o después de los fines fijados para esta disposición. Entonces se estaría considerando extemporánea, ya sea de forma anticipada o de forma tardía. La absolución de las posiciones juradas se permite entonces que el apoderado pueda ser llamado a absolver posiciones en juicio sobre los hechos en nombre de su mandante, ello en aplicación del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. La excepción a la obligatoriedad de comparecer, el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 408 establecen la excepción respecto de la comparecencia al tribunal para absolver posiciones en virtud de la investidura de la persona y se le otorga ciertas prerrogativas. En cuanto a la prueba testimonial, bien, este es un medio probatorio constituido por la declaración jurada que aporta un testigo que no es parte en el procedimiento. El testigo expone a petición de uno de los litigantes sobre los hechos que ha presenciado u oído y que son materia de controversia. La importancia de este viene dada a que no todos los hechos pueden ser conservados en documentos para posterior comprobación del juez. Es por esto que en la mayoría de los casos hay la necesidad de recurrir al testimonio de terceros para acreditar los hechos. Se le asigna valor probatorio a la declaración de un testigo de forma imparcial y verídica en aquellos testimonios de dos o más personas que estuvieron presentes en el hecho. Es decir, se atribuye valor probatorio a todas aquellas declaraciones que no menoscaben o por supuesto infringen alguna norma o costumbre. Respecto de las inhabilitaciones y excepciones están las absolutas y relativas. Las que son absolutas en cuanto a la prueba de los testigos, el menor de los 12 años, los entredichos por causa de demencia, quienes hagan profesión de testificar en juicio, el familiar directo y el cónyuge y el sirviente doméstico. En cuanto a los relativos, pues el magistrado de la causa que está conociendo, el abogado o apoderado de la parte a quien represente, el vendedor en una causa de evicción sobre la cosa vendida, los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía, un heredero, presunto donatario, quien tenga interés, aunque sea indirectamente en las resultas del pleito, el amigo íntimo en favor de su amigo y el enemigo contra su enemigo. Respecto de la promoción y evacuación de testigos, la promoción, la norma fundamental en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil nos indica que el lapso es de 15 días para que las partes promuevan las pruebas. Esto varía dependiendo de la naturaleza del juicio. En cuanto a su evacuación, el acto de interrogación del testigo ordinario es un interrogatorio público a fin de conservar esto se llama puridad de la prueba. El juez debe impedir que exista comunicación entre los testigos. Se toma un juramento de ley, esto va a ser a viva voz, tal como lo indica el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil. No hay una fórmula que indique cómo se han de plantear las preguntas, pero siempre deben estar estructuradas de forma racional y con relación al conocimiento de los hechos controvertidos. Entonces la persona ha de indicar el modo, tiempo y lugar de su ocurrencia y no hay limitación respecto a la cantidad de preguntas que se realizan. En cuanto a la carga de la prueba, cada parte tendrá la carga de presentar al tribunal los testigos y quien la promueva
El promovente deberá presentar una lista de los testigos con su domicilio, profesión u oficio. En cuanto a los lapsos procesales, el artículo 388 establece la apertura del lapso probatorio al día siguiente del lapso del emplazamiento. El 396 señala que el lapso probatorio es de 15 días para promover las pruebas. El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil se prevén 3 días después de vencido el lapso probatorio para que las partes expresen si convienen en los hechos o también pueden oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan pues, manifiestamente ilegales o impertinentes. En cuanto a la evacuación de testigos en tribunales comisionados, bien, el artículo 483 del Código de Procedimiento Civil nos indica que los testigos que están domiciliados fuera del lugar del juicio pueden ser presentados por la parte para su examen ante un juez de la causa u otro comisionado, pero del mismo lugar, a cuyo efecto entonces la parte hará el correspondiente anuncio del acto de la promoción. En caso contrario, entonces el testigo pues, podría rendir declaración ante el juez de su domicilio o residencia, que obviamente pues, se comisiona para tales efectos. En este caso, cuando son comisionados, los cómputos procesales se toman a partir de lo que indica el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, numeral segundo, donde se señala que se cuenta a partir del auto de admisión y se toma en consideración el término de la distancia concedido para la ida, los días de lapso de evacuación que pasan en el tribunal comisionado luego de vencido el lapso de la distancia y el término de la distancia de vuelta, de regreso. Son facultades de los jueces eximir al absolvente de contestar la posición que se le formule según el 400 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al juramento, esta es una declaración de hecho invocando a algo o a alguien. Se realiza de forma breve, clara, precisa, comprensiva del hecho o los hechos que la persona que jura considera sagrado. Generalmente se hace ante Dios como testigo de la naturaleza obligatoria de la promesa o la verdad de declaración de los hechos. En cuanto al interrogatorio y repregunta, el interrogatorio constituye la serie de preguntas que realiza el proponente en la prueba en el acto de evacuación. Estas preguntas, en base a los hechos, deben ser claras y concisas, precisas, de fácil entendimiento, no pueden ser sugerentes, no se puede sugerir una respuesta, no pueden ser sugestivas ni capciosas, y luego de ello la contraparte va a realizar pruebas. De hecho, el juez inclusive puede realizar pruebas a fin de aclarar cualquier tipo de dudas. Luego tenemos la repregunta, que es la oportunidad en la cual la contraparte puede hacer preguntas y repetir preguntas que se hicieron antes y que ya habían tenido una respuesta. Esto con la finalidad de que el testigo incurra en cualquier tipo de contradicción en su declaración o entrevista a fin de dejarlas en evidencia. Por último, tenemos la tacha de testigo. Este es un derecho de contradecir o controvertir la declaración de un testigo a través de la formulación de repreguntas o preguntas directas. Este derecho lo tiene la contraparte mediante la objeción que formula la parte contraria al oferente sobre la idoneidad de los testigos presentados. Las bases legales de la tacha de testigos está descrita en el artículo 499 al 501 del Código de Procedimiento Civil. La oportunidad para tachar es dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba y el objetivo es que las partes ataquen el dicho de aquel por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad. Es todo por ahora. Muchísimas gracias.